Vaya conmigo a Génesis capítulo 2, desde el versículo 10. Dice la Biblia: y del Edén salía un río que regaba el huerto, y desde allí se dividía en 4 cauces. El nombre del primero era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde se halla el oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Allí hay bedelio y piedra ónice. El nombre del segundo río era Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río era Hiddekel, que fluye al oriente de Asiria. Y el cuarto río era el Éufrates. Hoy vamos a estar hablando de 4 ríos de bendición. Dios, dice la Biblia, que creó al hombre, que creó la mujer, los bendijo y los colocó en un huerto en donde el hombre tenía todo lo que necesitaba para vivir bien, donde el hombre tenía todo lo que necesitaba para alimentarse. Dios proveyó al hombre creado el mejor hábitat en donde él podía fructificar. Era el mejor lugar en donde el hombre podía desarrollarse, multiplicarse y señorear sobre toda la creación, tal y como el Señor le indicó al hombre una vez que fue creado. Pero dice la Biblia que del Edén salía un río que regaba el huerto y que desde allí se dividía en 4 ríos o cauces. Cuando Dios creó todo, dice que separó las aguas y quedaron aguas por debajo de la expansión de los cielos y quedaron aguas por encima de la expansión de los cielos. Son las aguas de abajo y las aguas de arriba. En lugares celestiales quedaron aguas. Y en medio de la creación del hombre también quedaron aguas. Pero dice la Biblia que del Edén salía un río que venía al huerto. El huerto era el lugar en donde el hombre habitaba. El Edén es ese huerto celestial. Es ese lugar del cual fue hecho el huerto. La Biblia dice que todo lo que vemos fue hecho de lo que no vemos. Todo lo visible fue hecho de lo invisible. Por eso vamos a ver en lugares celestiales de donde fueron hechos las cosas que hoy vemos. Y dice entonces la Biblia que inicialmente había un río que bajaba del huerto hasta el Edén, pero ya una vez en el Edén se dividía en 4 cauces. Las aguas de arriba y las aguas de abajo estaban conectadas. Todo esto cambió después que el hombre peca. Cuando el hombre es echado del Edén, o del huerto, perdón, cuando el hombre es expulsado de ese lugar que Dios había reservado para él debido al pecado, y entonces todas las cosas comenzaron a cambiar. La vida del hombre comenzó a acortarse. Vemos entonces como de una vida eterna, una vida que estaba destinada para la eternidad, comenzó entonces a decaer. Vemos que de la eternidad entonces el hombre pasó a un Matusalén, que fue el hombre que después del pecado más vivió, 969 años. Y en la medida en que el hombre avanzaba en contaminación del pecado, sus días se fueron acortando, hasta tal punto que en el tiempo de Moisés dice la Biblia que ya el hombre vivía 120 años. Y luego en el libro de los Salmos dice que el promedio de vida del hombre son 70 años y en los más robustos 80. Es decir que la edad del hombre se fue acortando sobre la tierra debido al pecado. Gloria a Dios que el Señor en su misericordia pareciera que ha mantenido
este tiempo de vida para el hombre. Pero no solamente cambió el hecho de que el hombre viviera menos tiempo sobre la tierra, sino que también cambió toda la realidad del huerto. Ya al hombre no le iba a ser tan fácil conseguir las cosas que necesitaba. Inicialmente en el huerto, si bien es cierto, el hombre tenía que labrarlo, había toda una provisión del Señor, de tal manera que al hombre se le facilitaran las cosas. Ya después del pecado, el hombre tenía que sudar para poder obtener las cosas. Es parte de lo que el Señor le indicó al hombre debido al pecado que iba a suceder posteriormente. Entonces, las aguas de arriba y las aguas de abajo se desconectaron nuevamente. Pero ahora en Cristo, dice la Biblia en Romanos capítulo 5, que todo lo que se perdió por Adán, ahora se gana en Cristo. Si bien es cierto, las cosas cambiaron en el huerto debido al pecado, ahora debido a un hombre sin pecado, el Señor Jesucristo, el Señor iba a restablecer todas las cosas. Y parte de ellas es el restablecimiento de los 4 ríos del Génesis. Por eso, en aquella célebre palabra que el Señor Jesucristo dio en una fiesta de los tabernáculos, en Juan 7, 37 al 39, el Señor hablaba de los que iban a creer en Él y decía que de su interior iban a correr ríos de aguas vivas, iban a fluir ríos de aguas vivas. Es el restablecimiento de estos 4 ríos que Dios había provisto al hombre para su bendición. Ahora, volvamos al huerto. Si inicialmente el Señor había colocado todo para que el hombre viviera bien, para que el hombre no le faltara nada, ¿por qué el Señor trajo o hizo que de ese río central que conectaba al Edén, al huerto, ahora salieran 4 cauces? Y esos 4 cauces de ese río y llevaban al hombre a oro, a piedras preciosas. O sea, desde el mismo inicio de la creación podemos ver que a Dios le ha placido darle al hombre, que es su máxima creación, la bendición de que pueda tener acceso a la riqueza, de que pueda tener acceso a bienes, mucho más allá de las cosas que son necesarias, mucho más allá de las cosas que necesita para vivir. Eso ha sido parte del placer de Dios. A Dios le plació en su autoridad, en su autonomía, en su omnipotencia, de darle al hombre esa bendición. Y los 4 ríos que vemos en el Génesis son simplemente ríos que llevaban al hombre a la bendición económica, que llevaban al hombre a tener acceso al oro, a las piedras preciosas. Ahora, ese principio de los 4 ríos es un principio que igualmente hoy funciona. Es un principio que igualmente hoy en Cristo el Señor le place darlo al hombre, sobre todo aquel que le agrada a Él, de que el hombre pueda tener acceso a riqueza, de que el hombre pueda tener acceso a bienes mucho más allá de simplemente las cosas necesarias para vivir. Es parte de lo que el Señor simplemente le ha placido hacer para nosotros. Para Dios no hay problema en que el hombre pueda tener finanzas. La Biblia dice en 1 de Timoteo 6:10 que el problema no es el dinero, sino es el amor al dinero. Ahí es donde radica la raíz de todos los males. No es en el dinero como tal, sino en el amor al dinero, en el colocar el corazón en el dinero. A Dios le place de que nosotros podamos prosperar, de que podamos cada día avanzar en el área económica, en el área financiera, pero manteniendo siempre el corazón humilde y manteniendo siempre ese corazón para Él, donde Él es el primer lugar, donde Él ocupa el primer lugar en nuestras vidas, donde Él puede a través de ese primer lugar simplemente hablarnos de qué vamos a hacer con la bendición financiera que Él nos da. Él es Señor no solamente para las cosas básicas
de nuestras vidas, sino que Él es también el Señor de nuestras finanzas, el Señor de lo que Él nos da, el Señor de los bienes. Él sigue siendo el dueño de todo. Amén. Cuando el hombre se aleja de este diseño, cuando con la bendición que Dios le da en la parte económica, el hombre cambia su corazón y entra la codicia, cambian las prioridades en el hombre. Ahora el primer lugar es la parte financiera antes que Dios. Entonces ahí es cuando el Señor dice: tú no puedes servir a dos señores, o sirves a Dios o sirves a Mamón. Mamón es el Dios de las riquezas, es el Dios que está detrás de la codicia, el Dios falso que está detrás de ese amor al dinero. Entonces no podemos servir a Dios y a Mamón. Pero cuando un hombre teme al Señor, el Señor siempre quiere darnos más, darnos lo mejor, de tal manera de que a sus hijos no les falte nada. Es como nosotros como padres, que no quisiéramos darle a nuestros hijos, que nuestros hijos no pasen por necesidades, que nuestros hijos no pasen por situaciones difíciles, y hacemos todo lo posible para que esto sea así. Entonces, ¿cuánto más Dios, que es nuestro Padre perfecto? Hay varios versículos de la Biblia que podemos comentarlos, como Proverbios capítulo 13, versículo 22, donde dice la Biblia: la herencia del bueno queda en su familia, pero la riqueza del pecador está reservada al justo. Entonces dice que como hijos de Dios, como gente buena, gente bondadosa, como gente que tenemos al Señor en nuestros corazones, estamos destinados a tener herencia, que podamos dejar herencia a nuestros hijos. Y aún dice la Biblia que la riqueza de los pecadores está reservada para el justo. O sea, a Dios se le place darle a los justos, darle a sus hijos lo mejor. En el mismo Proverbios capítulo 11, verso 28 dice: el que confía en sus riquezas caerá, pero los justos reverdecerán como el follaje. Entonces allí entra el corazón. Dios nos da riqueza, pero no para que confiemos en ellas. Dios nos da bienes, pero no para que hagamos un Dios de los bienes. Dios nos da beneficios económicos, no para que todo gire alrededor de ese beneficio económico. Como gente que Dios oró por mucho tiempo por una casa propia, y entonces Dios les dio la casa propia. Gloria a Dios. Agradecían al Señor, pero ahora no venían a la congregación y si se le metían el domingo mientras estaban en el servicio, y si venía alguien y lo robaba en medio de tanta inseguridad. Entonces ahora su vida no giró en torno a Dios, su vida giró en torno a la casa, al bien que Dios le había dado. Y es muy fácil embelezarnos con la bendición y olvidarnos del Dios que da la bendición. Por eso nosotros no podemos quedarnos, atesorar una bendición y olvidarnos del Dios, el que nos ha dado o el que nos da todas las bendiciones. Entonces, nunca abandones al Dios de las bendiciones por una bendición. Nunca hagas de un bien un Dios. Hay personas que han orado por un carro durante mucho tiempo y Dios les da el carro, gloria al Señor. Y ahora no quieren que sus hijos se monten porque comen chocolate, le ensucian el asiento. Entonces es toda una idolatría por ese bien, por ese carro. ¿Para qué Dios te dio el carro? Para que lo disfrutes primeramente con tu familia, primeramente con tu cónyuge, con tus hijos. Que tienes que colocar ciertas normas, sí, pero no te vayas al extremo de idolatrar ese bien, de aún dañar a tu familia por un bien que Dios te dio. Él te lo dio para tu bendición, no para tu destrucción. Te lo dio para mayor armonía y bendición en tu casa, no para peleas, no para momentos incorrectos de disputa en medio de la familia. Entonces, tenemos que guardar el corazón en medio de las bendiciones que el Señor nos da. Acá en Génesis 2, en el pasaje de los cuatro ríos que leímos, vemos un diseño divino para que el Hijo de Dios prospere, para que el Hijo de Dios avance, para que el Hijo de Dios pueda alcanzar libertad financiera,
para que el Hijo de Dios pueda tener una estabilidad económica. Y así como el Señor no solo le plació un río central que conectara al Edén con el huerto, sino que multiplicó ese río en 4 cauces en medio del huerto para que el hombre tuviese acceso a través del río Pisón a la tierra de Ávila, donde había oro y piedras preciosas. Así el Señor siempre nos va a dar una fuente económica primaria, de la cual Dios nos bendice, o a través de la cual Dios nos bendice. Pero el hombre no puede quedarse solo con esa fuente económica primaria. El hombre debería tener hasta 4 fuentes económicas adicionales a esa bendición primaria. Así como estaba el río central y 4 cauces, así el Señor nos da el diseño para nuestra economía. Podemos tener una fuente económica, pero debemos nosotros alcanzar, buscar aún en el Señor a través del Espíritu Santo esos 4 cauces adicionales que nos van a dar una mayor estabilidad, que van a diversificar nuestra economía. La economía mundial no es realmente tan fuerte como a veces pensamos. La economía mundial realmente tiene muchos altibajos. De hecho, es interesante que toda una bolsa de valores puede simplemente caer debido a un rumor. Tú dices, Dios, pero como una bolsa como la de Nueva York, una bolsa tan estable, en un país tan estable, simplemente con un rumor pueden comenzar a variar los valores y alguien puede salir quebrado en un solo día, porque la economía es muy fluctuante. Entonces, cada día más se hace necesario la diversificación de la economía. Y este principio del Génesis nos ayuda a entender la importancia de la diversificación de la economía. De tal manera de que si en un momento dado alguna de las fuentes económicas nuestras está baja debido a simplemente al manejo de la economía en donde vivimos, pues hay otras fuentes que nos respaldan, y en el más y en el menos vamos a poder tener mayor estabilidad. Se hizo un estudio de las 500 empresas a nivel mundial, las 500 mayores empresas a principios del siglo XX, del siglo pasado, y cómo estaban para 1995, casi al final del siglo. Y es interesante porque las 3/4 partes de esas 500 empresas mayores, las 500 empresas más fuertes a nivel mundial habían quebrado, ya no existían. O sea, en menos de 100 años, 75% de esas empresas habían desaparecido. Es interesante, en 100 años solo 25% de las mayores y mejores empresas mundiales habían permanecido. Porque así es la economía. Así es la economía. Podemos echar la culpa a Adán por su pecado. Bueno, puede ser. Pero así es la economía. Es fluctuante. Tiene altas y tiene bajas. Entonces, este principio del Génesis nos ayuda a entender que sí o sí debemos diversificar nuestra economía. Cada quien en el lugar donde está. Cada quien en la situación que tiene. Cada quien en su vivencia particular, pero tenemos que evitar cada día más la dependencia de una sola fuente económica, la dependencia de un solo sueldo, la dependencia de un solo río. Y eso es similar a la iglesia. Para lograr una estabilidad y equilibrio en la iglesia, debe el ministerio apostólico, que es el ministerio matriz, formar los otros 4 ministerios. Los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. ¿Por qué? Porque cuando una iglesia funciona en base a los 5 ministerios, es una iglesia estable. Es una iglesia, digamos, que tiende a permanecer en crecimiento sano en el tiempo. Y es muy importante esto. El Señor Jesucristo llamó a 12 discípulos y lo constituyó como apóstoles. Ese fue el primer ministerio constituido por el Señor Jesucristo en la iglesia. Y luego, a partir de esos 12, entonces comenzaron a surgir el resto de los ministerios.
Nosotros debemos tener una fuente económica matriz dada por Dios, pero debemos construir estas cuatro fuentes económicas más que nos permita tener una mayor estabilidad, que nos permita alcanzar lo que Dios ha prometido, que es la sobreabundancia. Yo quiero que veamos un poquito el significado de estos 4 ríos, porque es interesantísimo cómo el significado de estos 4 ríos nos habla de esas etapas que vamos a ir alcanzando o quemando en la medida en que vayamos abriendo esas fuentes económicas. Dice en el verso 11 que el nombre del primer río era Pisón. Pisón viene de una raíz primaria, pishón, que significa esparcir, extender. Luego dice la Biblia en el versículo 13 que el nombre del segundo río era Gihón. Y Gihón viene de una raíz primaria, giak, que significa borbotar como agua. Borbotar como agua. El tercer río, versículo 14 del capítulo 2 del Génesis, dice que era el Hidekel o el Haidekel, como quiera pronunciarlo. En hebreo significa rápido. Y viene de un antiguo vocablo persa que significaba tigra. O sea, moverse rápido como la tigra, como el tigre. Y finalmente el último río, en el versículo 14 dice, y el cuarto río era el Éufrates. El Éufrates viene de una raíz, o esa palabra Éufrates viene de una raíz perat, que significa abrirse paso, correr. Pero también viene del vocablo pará, que significa llevar fruto, aumentar, crecer, fructificar, multiplicar, ser productivo. Es interesante cómo en la medida en que tú puedes conectar cada uno de estos significados, puedes ver cómo finalmente el Señor te quiere llevar a que seas cada vez más productivo. El Hijo de Dios debe marcar o debe entender, tener muy clara la diferencia entre estar ocupado y ser productivo. Muchas veces pensamos que estar ocupado es suficiente y no es así. Nosotros no podemos olvidar que nosotros estamos llamados para ser productivos. Podemos estar muy ocupados, copar todo nuestro tiempo, pero tal vez no estamos siendo muy productivos. Eso se aplica en el área ministerial, por ejemplo. Se aplica cuando Dios nos llama a un ministerio. Yo puedo estar pero muy ocupado en el ministerio, pero tal vez no estoy siendo productivo. Tal vez estoy muy ocupado con las 20 personas que me he ganado, pero pasa el tiempo y no estamos creciendo, no nos estamos multiplicando. Aún esos 20 no están creciendo, no se están desarrollando. Entonces, yo tengo que estar muy claro en que no es suficiente estar ocupado. Tenemos que ser productivos. Igualmente pasa en el área económica. No es suficiente estar ocupado. Usted no le puede llegar, hombre, a su esposa a decir, mi amor, estoy tan ocupado en el trabajo y nunca llevar dinero a la casa. Porque la esposa le va a decir, y estás ocupando todo tu tiempo. Sales desde temprano, regresas en la noche. Ni siquiera nos dedicas tiempo y no vienes. Y vienes y ni siquiera traes dinero. Tú tienes que ser productivo como proveedor. La esposa no va a entender esa explicación tuya de decir, es que estaba tan ocupado. Pero mi amor, siempre estoy ocupado, pero siempre estoy haciendo algo por la casa, siempre estoy haciendo algo por ti. La mujer va a decir, ¿y con qué compro el mercado? ¿Con qué pagamos el alquiler? ¿Con qué le compramos la ropa a los niños? ¿Con qué vamos a viajar algún día a vacaciones? Si no está siendo productivo. O sea, no es suficiente estar ocupado, tenemos que ser, diga conmigo, productivo. Entonces fíjense el significado de estos 4 ríos. El río Pisón significa esparcir, extender. Ya cuando tú abres, aparte de esa fuente económica primaria, abres tu Pisón, tu primer río, ese primer cauce después de la primaria, entonces ya comienza tu economía a esparcirse, comienza tu economía ya a extenderse. Pero después viene tu Gihón, cuando ya comienza tu economía a borbotar como agua, ya comienza tu economía a moverse, a obtener un dinamismo. Y después viene tu Haidekel.
donde ya te puedes mover rápido como tigre, donde ya puedes ver cómo eres mucho más productivo, cómo ya puedes ver que puedes hacer otras cosas, porque hay finanzas para hacerlo. Y finalmente viene el Éufrates, que es la productividad, cuando ya no solamente te mueves rápido, borbota como agua tu finanza, te has extendido, sino que ya eres productivo, has alcanzado cierta libertad financiera. El número 4 en la Biblia es interesante, porque el número 4 nos habla de esto, de la productividad. Nos habla de la productividad en todas las áreas. Fíjense, en Ezequiel 47 se habla del río que sale del trono de Dios. Pero habla de un varón que llevó al profeta a introducirse en ese río en 4 tipos de profundidades. Hoy lo cantamos acá, ¿verdad? Existe un río ¿hasta dónde? Hasta los tobillos. Existe un río hasta las rodillas. En realidad no es un río, es la profundidad de ese río. Existe una profundidad hasta los tobillos, una profundidad hasta las rodillas, una profundidad hasta los lomos y después una profundidad donde ya no puedes hacer pie, donde ya tienes que nadar. Y de Ezequiel 47 dice que cuando alcanzas ese río, todo lo que entra en ese río es sanado. Y dice entonces que los peces se multiplican en ese río. Y que ese río, en la ribera de ese río, existe entonces el árbol de la vida que da fruto cada mes. Es decir, productividad. Ese número 4 en Ezequiel 47. En el mundo financiero hay 4 líneas financieras en las que una persona puede estar. 4 líneas financieras. Y usted se puede identificar hoy en qué lugar está de esas líneas. La primera línea es endeudado. Esta línea es cuando una persona posee gastos mayores a los ingresos. O sea, gastas más de lo que te entra. Entonces, ¿en dónde tú puedes conseguir entonces esa diferencia? Endeudándote, porque no te está ingresando lo suficiente para poder cubrir tus gastos. Entonces, esa es una línea del endeudado, cuando los ingresos son menores a los gastos. La segunda línea es controlado, donde se gasta todo lo que se ingresa. En criollo, 0 mata 0. Ingresaron 20, gastamos 20. La tercera línea es la del ahorrador, donde se posee ingresos mayores a los gastos, donde ya hay un saldo azul en la economía. Nos ha ingresado más de lo que gastamos. Entonces hay cierto ahorro. Pero la cuarta línea es la del inversor, que es aquel ahorrador que busca la manera de multiplicar su dinero, donde ya no solamente es que ahorra, sino que invierte para poder multiplicar lo que tiene. De acuerdo a la palabra, a la Biblia, podemos conseguir 4 estados económicos del hombre. O sea, 4 estados en la cual económicamente el hombre puede estar. Lo primero, habla la Biblia de escasez. Escasez es cuando los recursos no son suficientes para cubrir todas las necesidades de la familia. Suficiencia es cuando los recursos son suficientes para cubrir las necesidades básicas de la familia, pero no hay extras de ningún tipo. La abundancia es cuando los recursos dan para todas las necesidades de la familia, con extras para invertir o disfrutar. Se cubren las necesidades y hay ciertos extras. De vez en cuando vamos al cine, de vez en cuando salimos a comer, de vez en cuando hay para un helado, etcétera, etcétera. Y está la sobreabundancia, que es cuando los recursos alcanzan para todas las necesidades de la familia, para el disfrute, para invertir y para el ahorro. ¿Y saben qué? Este es el estado prometido por Dios para sus hijos, el de la sobreabundancia. Por lo tanto, si es lo que Dios nos promete, no nos podemos conformar con cualquiera de los puntos intermedios. Miren lo que dice Malaquías 3. Vamos a ir a este pasaje tan conocido. Malaquías capítulo 3. Dice, verso 10: trae todos los diezmos al alfolí
y haya alimento en mi casa, y probadme luego en esto, dice el Señor Sebaot, si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Hasta dónde Dios nos promete? Diga conmigo, hasta que sobreabunde. Pero la sobreabundancia, dice la Biblia, que vendrá sobre la base de un hombre fiel en diezmos y ofrendas. Dice que es parte de lo que Dios promete como consecuencia de traer los diezmos y las ofrendas al alfolí. Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28, versículo 11. Dice la Biblia: el Señor te hará abundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus animales y en el fruto de tu suelo, en la tierra que el Señor juró a tus padres que te daría. El Señor te abrirá su buen tesoro de los cielos para dar lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir a toda obra de tus manos. Dice, prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado. O sea, hay una promesa del Señor de que todo lo que está a nuestro alrededor será prosperado. Amén. Todo, la tierra, los bienes, el fruto del vientre de los animales, el fruto aún del vientre de nuestras esposas. O sea, todo entonces el Señor promete su bendición. ¿Hasta dónde? Hasta que sobreabunde. Es decir, que no solamente el hombre tenga solo lo suficiente para vivir, sino que pueda realmente tener también para el disfrute con su familia, para invertir, para tener ese colchón que te permite a veces pasar por temporadas difíciles, que se llama ahorro, y es el estado realmente prometido por el Señor para nosotros como sus hijos. ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando? Ahora, ¿en qué estado estás? ¿En qué lugar estás? ¿Estás en escasez? Es decir, que los recursos no son suficientes para cubrir las necesidades de la familia. ¿Estás en suficiencia? Que son cuando los recursos son apenas suficientes para cubrir las necesidades básicas, pero no puedes darte ni un gustico siquiera con tu esposa o con tu familia, porque no hay. O estás en abundancia, que cuando los recursos dan para todas las necesidades de la familia, pero hay ciertos extras para invertir o para disfrutar. Hay ciertos extras para salir de vez en cuando a comer, para ir al cine, para tal vez planificar ciertas vacaciones. O estás en sobreabundancia cuando no solamente estás cubriendo todo tu presupuesto, tienes para el disfrute con la familia, sino que también tienes para invertir y tienes para ahorrar. Ahora, a ese estado es el que tenemos que llegar todos nosotros, todos. Partiendo desde dónde, desde donde estamos ahorita. Siendo muy sinceros en qué situación estamos. Confiando en el Señor de que Él nos va a llevar a eso que Él nos promete. Pero aplicando los diseños que el Señor nos ha dado. Aplicando los diseños del Génesis capítulo 2. El diseño de los 4 ríos. Que no solamente dependamos de una fuente económica primaria, sino que tenemos que multiplicar esa fuente en esos 4 cauces, que podamos tener nuestro río Pisón, nuestro río Gijón, nuestro río Haidekel, nuestro río Éufrates. Ahora, es importante que podamos entender que ya el Señor ha colocado la mayoría de esos ríos alrededor nuestro, solo que no lo hemos visto. En la mayoría de los casos ya están a nuestro alcance. Solamente tenemos que ejecutarlos. ¿Por qué? Porque ya el Señor nos ha dado dones, nos ha dado talento, nos ha dado capacidades, nos ha dado sueños, pero que muchas veces nos ha dado temor de implementarlos, nos ha dado temor de avanzar. Hemos estado dependiendo de un sueldo mínimo y ahí nos hemos quedado solamente con el sueldo mínimo. O sea, gloria a Dios por ese sueldo mínimo, gloria a Dios porque nos ayuda, ¿verdad? En cierta manera, pero no nos podemos quedar con eso. ¿Por qué? Porque con sueldo mínimo hoy estamos en escasez. Yo no creo que haya alguien con sueldo mínimo hoy que esté en sobreabundancia.
No creo que haya hoy alguien con sueldo mínimo que esté en abundancia. Es más, ni siquiera en suficiencia, ni siquiera en cero mata cero, en que por lo menos tengamos para cubrir las necesidades básicas. Con el sueldo mínimo no. Entonces, a partir de allí tenemos que tener la creatividad, tenemos que tener esa comunión con el Espíritu Santo para que Él pueda guiarnos a esos ríos, que puedan fluir de nuestro interior esos ríos de aguas vivas, esos ríos del Génesis. Y eso dice la Biblia que lo hace el Espíritu Santo. El Señor, cuando dio esta palabra en Juan 7:37 al 39, el Señor dijo que esto hablaba de los que habían de creer en Él. Y cuando habló de los ríos de aguas vivas, entonces dice que hablaba del Espíritu Santo que había de venir sobre aquellos que iban a creer en Él. Entonces, los ríos del Génesis podemos conseguirlos a través del Espíritu Santo. Pero como hijos de Dios no tenemos que tener temor en emprender nuevos horizontes, nuevas cosas. La idea no es tampoco abandonar todo lo que tenemos, sino poder nosotros diversificarnos, abrir los otros ríos y hacerlos cada vez mejores, perfeccionarlos cada vez más. Entonces tú puedes hoy pensar, de acuerdo al estado en el cual estés, pensar, aparte de lo que yo hago, ¿qué más puedo hacer? De acuerdo a los dones y talentos que Dios me ha dado, ¿qué podría emprender que me dé economía, que me dé finanzas? Tal vez de un solo río no podemos extraer todo lo que necesitamos, pero mientras esté en saldo azul nos ayuda, porque mientras esté en saldo azul, ese río, esa empresa o esa iniciativa económica, pues tenemos que irla perfeccionando sin dejarla a un lado, porque en conjunto, si los 4 ríos y el central están en azul, vamos a tener una economía robusta. ¿Cuántos se entiende lo que estamos hablando? Entonces, es importante que hoy podamos tomar decisiones. Dios quiere llevarnos a la sobreabundancia. Pero dice, seamos fieles en los diezmos y las ofrendas. No podemos transgredir los principios de Dios y querer llegar a la sobreabundancia que Dios nos promete. Malaquías 3:10 dice que debemos traer los diezmos y las ofrendas al alfolí, y Él promete abrir las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Amén. Pero tenemos que entonces aplicar este principio del Génesis, que diversifiquemos nuestra economía, nuestras entradas, que no nos conformemos simplemente con uno de los ríos del cual estamos dependiendo. Y si tienes un sueldo mínimo que tal vez te está copando todo el tiempo y que te impide en un momento dado establecer el resto de los ríos que ya el Señor lo coloca en tu corazón, pues vas a tener que hacer como hizo un maestro hace muchos años, que quería enseñarle a sus discípulos, los secretos de la vida. Y un día se fue este maestro al campo con sus discípulos y llegaron a una pequeña granjita, un pequeño lugar en realidad, donde la casa estaba casi medio cayéndose, donde había una vaquita, y sale un ancianito o una persona ya de edad, y entonces el maestro le dice, buenos días, ¿cómo está? Y el hombre le dice, muy bien. Y el hombre comienza a hablar, el maestro comienza a hablar con el hombre y le pregunta, ¿para qué es esta vaquita? Y le dice, bueno, esta vaquita es realmente la que me da la economía de la casa, le dice el Señor. Porque con esta vaquita yo todos los días la ordeño, me da 7 litros de leche, 4 vendo en el mercado, con 3 hago queso. Y entonces, pues ahí me da para comprar mi harinita pan, para comprar mi sardina y para comprar el espagueti. Claro, a veces es de mercal, pero lo consigo. Y el maestro se pone a pensar y entonces le dice, ¿usted me podría prestar su vaquita? Y dice, claro, porque quiero enseñar algo a mis discípulos. Y el maestro se lleva la vaquita y llega hasta el borde de un barranco
y los discípulos estaban muy expectantes de lo que le iba a enseñar. Y llegó el maestro y colocó la vaquita allí y la comenzó a empujar, y la vaquita cayó por el precipicio y se mató la vaquita. Los discípulos se fueron contra el maestro y le dijeron: eso es lo que tú quieres enseñarnos. Tú quieres enseñarnos esa barbaridad que hiciste. ¿Cómo es posible que hayas echado por ese barranco todo lo que este pobre hombre tenía, y ahora de qué va a vivir ese hombre? El maestro se quedó un poco callado debido a que los discípulos estaban airados y no entendieron lo que el hombre les quería enseñar. A los años, uno de los discípulos le tocó pasar nuevamente por ese lugar donde antes había una casa a medio caer, donde había una sola vaquita, y se sorprendió de ver todo un campo sembrado, de ver todo un ordeño de vacas y de ver una casa bien parada. Y entró allí y ve a un hombre bien vestido y un hombre que sale a saludarle y le dice: Señor, yo quisiera saber qué pasó con un hombre que hace algunos años vine con un maestro que nos estaba supuestamente enseñando, pero ese hombre fue tan malo que llegó y agarró la vaquita de ese hombre y la tiró por el precipicio. ¿Qué pasó con ese hombre? Se mudó, usted le compró. Y le dice: no, ese hombre era yo. Ah, ese hombre era usted. ¿Y qué pasó? ¿Por qué todo cambió? Dice: bueno, cuando ese hombre tiró la vaquita, yo pensaba que el mundo se me había acabado. Comencé a llorar porque yo no hallaba qué hacer. Pero saben, después que estaba allí, comencé a ver que tenía mucho campo para sembrar y que nunca había sembrado, y comencé a sembrarlo. Comencé a ver que alguien me había indicado que podía darme a medias unas vacas para establecer un ordeño, y yo nunca había querido porque tenía mi vaquita y no quería meterme en esos negocios porque me daba miedo. En lugar de una vaquita tener 20, eso me daba terror, pero me metí. Y el hombre comienza a contarle todas las iniciativas que después que el maestro tiró la vaquita por el precipicio, este hombre hizo. Y a través de esos beneficios, el hombre fue prosperado. Y decía el hombre: y yo le doy gracias a Dios porque ese maestro vino y tiró la vaquita por ese precipicio, porque si no, yo hoy estuviera nuevamente, o estuviera en la misma pobreza, en la misma situación económica. Saben, a veces tenemos que tirar la vaquita por el precipicio. Si la vaquita nos está quitando todo el tiempo, de tal manera de que no nos da holgura para establecer los ríos del Génesis, pues haga como el maestro, ¿verdad? Impulse la vaquita hasta el precipicio y con mucho dolor cierre los ojos y tírela. Llorará tal vez la primera semana, llorará, pero después vendrá el Espíritu Santo a traer las iniciativas sobre ti, a poderte mostrar las oportunidades que tienes delante, que ya el Señor ha hecho, las cosas que puedes hacer de acuerdo a tus dones y a tus talentos. Y cuando se establezcan esos ríos del Génesis, vas a ver que vas a estar mucho mejor que cuando tenías la vaquita. Llámese sueldo mínimo. ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando? Yo quiero hoy que terminemos orando. Que terminemos orando por nuestra economía. Ya les he mostrado algunos pasajes en donde el Señor nos promete prosperarnos económicamente. Proverbios, hay otros más que quiero terminar leyendo. Los Proverbios 22:4 dice: en las huellas de la humildad y del temor del Señor andan riquezas, honor y vida. En otro pasaje dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor del Señor. Ah, pero ¿cómo así? La humildad y el temor al Señor no es para estar pasivos, sentaditos ahí nomás orando y clamando no. La humildad y el temor al Señor nos debe llevar a alcanzar lo que Dios nos ha prometido. La humildad y el temor al Señor debe llevarnos a
quebrantar los temores en nuestras vidas y a establecer iniciativas de reino confiando en Él. Lo que sí es importante es mantener ese corazón humilde y ese corazón lleno del temor de Dios. Que nunca la riqueza ni los bienes se nos vayan a la cabeza. Que nunca porque tenemos algo, porque ya no tenemos una vaquita, sino tenemos 20 y las ordeñamos y estamos bien, etcétera, etcétera. Ahora pensamos que los demás son inferiores. O ahora pensamos, ¿verdad?, que podemos darnos el lujo de ser prepotentes y orgullosos y etcétera, etcétera. No es así. Dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero, es el amor al dinero. Entonces Dios promete para nosotros la sobreabundancia, pero tenemos que mantener el corazón correcto. Luego Deuteronomio, capítulo 8, versículo 18, dice: antes bien, recordarás al Señor tu Dios, pues Él es quien te da fuerzas. En otra versión dice: Él es quien te da la capacidad para hacer riqueza, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como se ve en este día. Entonces nunca debemos olvidarnos del Dios que nos da las bendiciones, del Dios que ha hecho los 4 ríos del Génesis para nosotros, del Dios que nos ha abierto camino para que nosotros seamos prosperados. Nunca, dice, recordarás al Señor tu Dios, pues Él es quien te da las fuerzas, Él es quien te da las capacidades, Él es quien te da las ideas creativas para hacer las riquezas. Ponte en pie, por favor, y vamos a orar.